Hola a todos, continuamos aquí en nuestras clases de nivel 3 y vamos a continuar con el tema que nos toca el día de hoy y es Ángeles, página 60 de los libros, la lección número 14. Dice así, el Salmo 91, 11 y 12 dice lo siguiente, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es un ángel, o fuéramos a definirlo como tal, un ángel es una criatura espiritual sin cuerpo creada por Dios para el servicio de Dios y de la iglesia. En los términos originales, en griego es ángelos y en hebreo es malak. Realmente la palabra ángel significa mensajero. Aun cuando se aplica a seres humanos, porque muchas veces hay un pasaje en la Biblia donde dice, y muchos seremos como ángeles, se aplica de manera especial al orden de los seres sobrenaturales y celestiales, cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad. O sea, cuando nosotros miramos los ángeles son personas que están para nuestro servicio. Pero hay que tener en cuenta un elemento que es importante. Los ángeles, nosotros no mandamos a los ángeles. Dios pone los ángeles para nuestro servicio, no que nosotros estemos invocando, llamando a los ángeles. Es una práctica errónea muchas veces que la que nosotros se opta o se lleva y eso realmente no es. Cuando nosotros vamos a mirar a través de la Biblia, o sea, a través de esa revelación bíblica de lo que son los ángeles, nosotros tenemos que entender varios elementos. Primero, que es extensiva. O sea, cuando hablamos de extensiva es que miramos que los ángeles aparecen tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. O sea, realmente a lo largo de la Biblia encontramos que los ángeles están cumpliendo con su tarea. En el Antiguo Testamento aparecen 114 veces y en el Nuevo aparecen 175 veces. Cuando nosotros hablamos de que están en la Biblia, o sea, que están a lo largo de la Biblia, no se limitan a un periodo de la historia, sino casi que están desde que Adán y Eva pecaron hasta el último día cuando Jesús regrese en gloria. Entonces casi que en todos los libros del Nuevo Testamento, todos de una u otra manera han tenido una experiencia con ángeles o cada libro representa la importancia de los ángeles que están al servicio y que es una enseñanza del Señor Jesús. Incluyen varias referencias de ángeles como seres reales, así al negar la existencia de ellos podríamos en duda la veracidad de Cristo. Hay un punto que es muy importante y para que lo tengamos como de referencia en el ejercicio. Cuando en la parábola de Rico y Lázaro dice que los ángeles recogieron a los muertos justos, o sea, un ángel recoge al muerto que ha sido muerto delante de la presencia del Señor. También la Biblia hace referencia a los ángeles como esos seres que fueron a hacer un milagro a favor de nosotros a la casa. Puede que solamente lo conozcamos una vez, pero con eso fue suficiente. Y también vemos a los ángeles como un símbolo de adoración y alabanza. Entonces mire que en cierta manera los ángeles comienzan a tener cierta relevancia y cierto ejercicio como tal. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, el tema de los ángeles siempre los presenta como criaturas reales, objetivas y existentes. O sea, que son personas que se pueden percibir, digámoslo así, o seres que se pueden percibir más que personas, seres, y que hacen cosas específicas compatibles con su servicio como mensajeros. Eh, realmente, cuando uno mira segunda de Samuel 24:16, dice que un ángel ejecutó el juicio de Dios a David y al pueblo de Israel por el censo que David tomó de la decisión de hacer. Entonces mire que él hace la parte de juez. También vemos realmente que Isaías ve a ángeles, a serafines, a seres celestiales el día que es llamado. En eso es en Isaías 6, cuando dice en el año que el rey Usías murió, vi yo al Señor sentado en su trono, con serafines y con ángeles alrededor de él. Dice también en Ezequiel que vio querubines, está en Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo para que tengamos de referencia Ezequiel 10, 1, 3.
Y miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró entre ellos. Y habló el varón vestido de lino y dijo, en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces miremos que esta experiencia de Ezequiel frente a la existencia de ángeles está. O sea, para el Antiguo Testamento un ángel era un elemento clave o fundamental. Aun con Daniel, en el capítulo 10, mencionan a Miguel y Miguel se vuelve como ese príncipe guerrero, como lo presenta la Biblia. Pero también en Daniel mencionan a Gabriel, que es Daniel 9:20. Entonces mire que en Daniel aparecen dos ángeles, aparece Gabriel y aparece Miguel, que son nombres que tenemos conocimiento como tal. Y Zacarías frecuentemente menciona a los ángeles como agentes de Dios, intérpretes de las visiones. Desde en los capítulos del libro de Zacarías, del capítulo 1 al capítulo 6, vemos mucho la participación de los ángeles, pero en los salmos también hablan de que los ángeles hacen parte del equipo de Dios para la adoración. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento participan en el nacimiento, en la vida, en la resurrección y en la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando desde el mismo momento que nació, dice que los ángeles cantaban gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Que eso es lo que aparece en Mateo 2:19, en Marcos 1:13 y en Lucas 2:13. Pero también en Juan 20, cuando el Señor es llevado al cielo, aparecen ángeles delante de él, pero también aparecen en Hechos capítulo 1, que esos ángeles estaban abriendo la oportunidad para la evangelización. Entonces, y cuando vamos a estudiar más detalladamente el libro de Hechos, aparecen ayudando a los apóstoles, aparecen ayudando a Felipe, aparecen ayudando a Cornelio. O sea, realmente los ángeles comienzan a tener una participación de ayuda, de colaboradores. Pero mire que en todos estos pasajes nunca se menciona ordenar a ángeles. No, de hecho el Señor siempre colocaba a los ángeles a nuestro servicio, pero están bajo el gobierno de Dios, no bajo el gobierno de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando nosotros miramos todo el proceso, toda la etapa, todo lo que Dios está haciendo, cada uno de nosotros necesitamos realmente estar conectados a la fuente, estar conectados con Dios y que nosotros podamos desarrollar las prácticas realmente que enseña el Nuevo Testamento frente al tema de los ángeles. A través de Cristo, ¿cómo vemos estas enseñanzas de los ángeles? Hay un tema que es clave y es que cuando Jesús fue al desierto a ser tentado, cuando pasó estos 40 días de ayuno en el desierto, dice que el diablo lo estuvo tentando. Hay como 4 tentaciones que prueban a Jesús, pero al final de todas las tentaciones Jesús pasa el examen, pasa la prueba, pasa esos momentos y dice que el diablo se apartó y los ángeles le servían. Entonces mire que el servicio de los ángeles está eh, conectado realmente a eso. Entonces cuando nosotros miramos toda esa parte, lo que nosotros tenemos que entender es que los ángeles no hacen milagros creativos, ellos participan en el desarrollo como tal. Igual es lo que dice Mateo 22:30, para que miremos lo que tenemos ahí. Mateo 22:30. Entonces dice Jesús, voy a leerlo del 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Entonces mire que los ángeles no se casan, no tienen ningún tipo de relación, realmente no tienen ese tema como tal. Y realmente cuando
llegue el momento del fin o el momento del juicio, los ángeles van a hacer esa tarea de separar. Vamos a separar los buenos de los malos, vamos a hacer esa separación. De hecho, casi que cuando Jesús regrese, va a venir con todos los ángeles. Entonces, mire que con Cristo tenemos varias cosas. Uno, que los ángeles no van a tener ningún tipo de relación sentimental hacia otra persona, no parece como lo muestra la Biblia. Los ángeles realmente siempre están es como para separar, pero también que siempre van a acompañar a Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro. Pero en el Antiguo Testamento hay una frase que es clave y quiero que la tengamos de referencia, y son las teofanías. Teofanías, teo, en griego significaría teo, Dios, fanía, manifestación, o sea, las manifestaciones o las apariciones de Dios. En el Antiguo Testamento hay una palabra clave que se llama ángel de Jehová o el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová está haciendo referencia a Jesús mismo, no a un ángel con otras características. Entonces, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento aparece mucho, y el ángel de Jehová vino, y el ángel de Jehová posó, el ángel de Jehová recibió. Aún en la historia de Gedeón, el ángel de Jehová lo que manifestó es que era una persona capaz y como quien tiene autoridad. Entonces, cuando nosotros miramos toda esa parte, el ángel de Jehová comienza a tener una participación bastante importante en el Antiguo Testamento. Pero esa representación es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, encontremos la palabra ángel de Jehová, no se está refiriendo a sino a nadie más que a Jesús, no a otro tipo de ángel. Entonces, cada uno de esos elementos nota y hace referencia a que Dios se puede aparecer a nosotros como seres humanos y que un ángel era la manera como los antiguos describían la aparición de Jesús. Por eso es que es tan importante tener claro eso y tener como ciertas diferencias, porque un ángel, a pesar de que está hecho a través de Dios, no es la imagen de Dios, y un arcángel o un querubín o nada, siguen siendo seres hechos para el servicio. Pero realmente cuando lo encontramos en la Biblia, cuando lo leemos, se ven con forma humana, porque es nuestra forma de comparar, digámoslo así. ¿Qué características tienen los ángeles? Uno, la primera es que son creados, son criaturas. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, ellos no son autónomos, ellos dependen de Dios. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 148 en el versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley y no será quebrantada. Entonces mire que estamos hablando de quiénes están hablando, de los ángeles. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claro el panorama de que son creados. Y voy a leer lo que dice Colosenses 1.6. 1.16, perdón, Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces mire que cuando se presenta eso, los ángeles no brotaron de la nada, no, fueron hechos, creados por Dios. Y como están creados por Dios, realmente pueden tener ciertas características. Voy a leer lo que dice Hebreos 1.14 para que tengamos esta referencia. Hebreos 1.14. Entonces dice, no todos son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso hace parte de esa parte. Entonces mire que ellos tienen tareas en específico y tareas que están orientadas hacia el servicio.
Lo otro que hay que entender es que sí son seres espirituales, no son seres naturales. Y como son seres espirituales, muchas veces son inmateriales o incorpóreos. Y realmente no están limitados por condiciones naturales como estamos nosotros. Entonces, como ellos están en un plano espiritual, como ellos están conectados en ese plano, ya no es tan referente o la comparación con nosotros. Porque realmente muchas veces cuando se habla de ángeles lo hacemos como una comparación contra nosotros. Porque ellos tienen rasgos de personas, a pesar de que no son personas. Ojo con eso que es muy claro. Tienen una existencia, ocupan un lugar, pero no son personas. Las personas realmente somos nosotros. Ellos siguen siendo ¿qué? Ángeles. Pero poseen características de personas, como cuáles poseen inteligencia, poseen sensibilidad, tienen voluntad y aunque tienen voluntad, están como todas las criaturas sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cómo me dice Giovanni que tienen voluntad? Y es una pregunta que muchas veces la gente le hacen a uno. ¿Un ángel puede tomar una decisión? Sí, sí la puede tomar, porque vamos a ver lo que dice Judas 6 para que lo tengamos de referencia y tengamos una base. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, entonces mire que los ángeles tenían la opción de guardarla o no guardarla, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces dice que estos ángeles no guardaron la dignidad, abandonaron su propia morada. Entonces mire que ellos el no guardar y abandonar son decisiones que tenemos las personas, pero que también las tomaron ellos. Y ahí es muy importante ese tema. Y que ellos poseen esa situación. Cuando nosotros hablamos de la sensibilidad, Lucas 15:10, quiero que lo leamos para que tengamos bastantes referencias bíblicas frente a este tema y no caigamos en equivocaciones, digámoslo así. Entonces mire que lo dice que estas son las parábolas muchas veces que hablan de la salvación en Lucas 15 dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces ellos son sensibles, o sea, ellos sí perciben el dolor, la sensibilidad, más que dolor, sensibilidad. Ellos sí perciben las emociones. Entonces como las perciben, tienen características personales, aunque no son personas. Hay otro punto que es clave y siempre le preguntan a uno, ¿cuánto poder tiene un ángel? Realmente no hay punto de comparación, porque lo que realmente podríamos definir es que son demasiadamente poderosos, casi que son la extensión del brazo de Dios. Pero por más poderosos, no son dioses, ni ellos llegan a ser dioses. Y tampoco son divinos en su propia naturaleza, no. Son hechos para el servicio y el de estar conectados con Dios hace que ellos tengan una naturaleza espiritual. Si uno fuera a mirar nociones de la Biblia o puntos de referencia, dice que en el Segunda de Reyes 19:35, voy a leerlo para que lo miremos, Segunda de Reyes. Dice Segunda de Reyes 19:35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. ¿Cuántos mató el ángel de Jehová? 185,000. Y que es un tema muy importante. Y miremos lo que dice Segunda de Samuel 24:15. Segunda de Samuel 24:15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal
y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Entonces mire que realmente podríamos determinar de que un ángel sí puede entregar a hacer la ejecución y tener un poder bastante fuerte, pero igual ese poder está conectado, está condicionado a Dios. No es un poder que ellos puedan ejercer de una manera autónoma, porque sería una equivocación afirmarlo de esa manera. ¿Cómo están organizados los ángeles? Los ángeles tienen una organización, podríamos determinar eh, tres niveles, digámoslo así: arcángeles, querubines, serafines. Estaríamos hablando de arcángel, si solo menciona la Biblia de uno que es Miguel, y este rango menciona Miguel, está en Judas 9, está en Primera Tesalonicenses 4:16 y en Apocalipsis 12:7, donde dice que es el príncipe de guerra. Pero ese príncipe de guerra es mandado por Dios y debe ser el único, porque la Biblia nunca habla de arcángeles, sino del arcángel. Y su nombre quiere decir quién como Dios. Realmente Miguel significa quien quiere decir como Dios. Entonces, casi que podríamos determinar que no hay otro arcángel como tal. Uno podría determinar o podría suponer, porque no dice la Biblia, que el diablo también era un arcángel, igual o superior a Miguel. Pero cuando cae por su pecado, cuando cae por su rebelión, ya pierde su rango como tal. Los querubines son ángeles de alto rango, son ángeles que están conectados realmente a la adoración y realmente son redentores con respecto del hombre. O sea, realmente esos querubines vienen a traer es un acto de expiación. Y los serafines, que solo aparecen en Isaías 6, aparentemente son del orden de los querubines, pero están más directos, más relacionados con el tema de la adoración. También hay ángeles, también hay eh, arcángeles y ángeles normales, digámoslo así. Hay que tener en cuenta que hay una palabra en el Antiguo Testamento que se llaman terafines, no serafines, sino terafines. Y ojo con esa palabra para no equivocarla. Los terafines son ídolos, son imágenes pequeñas de idolatría. Los serafines son las imágenes divinas que Dios utiliza para hacer su obra, ¿cierto? También dentro de los ángeles nosotros podemos encontrar unos escalafones de liderazgo, digámoslo así. Aparecen los principados o autoridades. Eso es realmente, Pablo lo menciona muchas veces, lo menciona más de 7 veces en el Nuevo Testamento, y habla de príncipes o que están a cargo realmente de alguna tarea o de una zona, digámoslo así. Entonces, en ese lugar ellos tienen la participación. También habla de poderes y señoríos y empatía sobre la autoridad sobrehumana de los ángeles y el conflicto que hay desde el punto de vista espiritual. El tema de la potestad está hablando de las capacidades, está hablando de los derechos, está hablando de hacia dónde tienen alcanzar el poder los ángeles, pero también el tema de los tronos y los dominios. Estamos hablando de que un ángel es una persona, un ser, digámoslo así, no persona, un ser que bajo el gobierno de Dios tiene autoridad legal en ciertas áreas de nuestra vida o en ciertas áreas naturales en las que se gobierna. También aparece Gabriel. Gabriel es un tema que siempre aparece como llevando mensajes, es un ángel más mensajero y es un ángel clave, digámoslo así. Y el nombre de Gabriel significa héroe de Dios o el poderoso o Dios es grande. Entonces realmente casi que lo que sugiere es que Gabriel ha peleado muchas batallas a favor del pueblo de Israel o a favor de nosotros, pero que también está dispuesto a llevar un mensaje y un mensaje de paz y de misericordia. También se habla de ángeles de las naciones. Esos ángeles de misiones parece que son ángeles cuidadores de determinados lugares, y terminamos con unos ángeles asociados con los juicios futuros. Y eso es clave frente a eso. Entonces, cuando nosotros miramos estos ángeles, estamos hablando de ángeles que van a traer justicia en el día final, traer justicia para
hacer la obra de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en las funciones de los ángeles? Con respecto a Dios, que es muy importante entender las funciones de los ángeles para no equivocar la perspectiva de las cosas. Uno, su ministerio principal es alabar y adorar al Señor. Realmente su fin número uno es un fin de adoración y alabanza y contemplar siempre el tema del cielo. La segunda función en cuanto a Dios es que le sirven de muchas maneras, de múltiples maneras. Y el tercero es que se presentan delante de él. Eso aparece en Job, aparece 2 veces la referencia y es como si ellos llegaran a decir como el respaldo de la información o el respaldo de las cosas. Y cuando se aparece el tema del juicio. Y parecen estar más activos de lo común cuando Dios instituye una nueva época en el curso de la historia. O sea, cuando Dios comienza a cambiar ciertas cosas, los ángeles están de una manera mucho más activa. También hay otro punto que es que se unieron en la alabanza cuando la tierra fue creada, participaron cuando Dios entregó la ley de Moisés, que eso es un tema bastante clave. Voy a leerlo en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Pues, no, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces uno mira que los ángeles sí participan en la entrega de las normas como tal y de las tablas de la ley de Moisés. Estuvieron activos en el primer avivamiento. Realmente ahí es donde la participación de Cristo se comienza a ver funcional. Estuvieron especial y visiblemente activos durante los primeros años de la iglesia, sacando presos, ayudándolos a corregir el camino, a tomar el camino correcto, y tomarán una participación demasiado activa en la segunda venida de Cristo. Aquí es donde es importante eso. Los ángeles son determinantes en el tema de los juicios, en el tema de las trompetas. Todo esto los ángeles comienzan a tener unas participaciones bastante claras. Y cuando nosotros miramos estos ángeles con referente a Cristo, ¿qué pasaba con Cristo? Ellos le venían. Entonces casi que los ángeles se le presentaban delante de Jesús y daban como el informe, predicen y anuncian su nacimiento. Realmente en Lucas 2:13 recordamos de que los ángeles fueron a buscar unos pastores y que fueran a presentarse delante de Jesús. Protegen a Jesús durante toda la infancia. En Mateo capítulo 2 siempre hablan de que los ángeles se presentaban a José y le decían, ve a Jericó, ve a Egipto, escóndete y cuando ya mueran los que querían perseguir a Jesús, te llamamos. Entonces pasa eso, le asisten en la tentación, que es un tema clave que ahorita miramos en Mateo 4:11, dice que el diablo le dejó, pero los ángeles venían y le servían. Y lo sostuvieron y lo fortalecieron durante la muerte. Entonces, ojo con eso que es clave frente a eso. Los ángeles estaban ahí pendientes para darle fuerza a Jesús al final. El hecho es que a nuestros ojos, y como conclusiones, usualmente no los podemos ver y por ello no es que sean menos reales, así como no son menos reales porque no los podemos ver con nuestros ojos, las dimensiones de un campo nuclear, la estructura de un átomo, la electricidad que pasa por un alambre de cobre, las ondas que llevan el sonido, como no se ven, pero sabemos que existen. Entonces, por eso es que es tan importante entender la presencia de ángeles, pero también que nosotros comprendamos que Dios tiene el control de las cosas y que los ángeles están creados para nuestro servicio. Llenemos el cuestionario, se lo pasamos a nuestro maestro y entregamos la tarea. Dios les bendiga.